Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... La tecnología permite juntar a esta parejita. A estas bellezas de amigos que tenemos. Y tenemos a uno. Uy, tenemos Estamos aquí eco. redundancia. Ya no. Okay. Uno está en un extremo del país, allá en Metapán. En el occidente del país. En el occidente. Uh-huh. Y el otro está en el otro extremo, allá en San Miguel. En el oriente del país. En el oriente. Ajá. Así que saludamos al padre Edwin Baños. Él es el párroco de la iglesia El Calvario, allá en Metapán. Padre Edwin, bienvenido, gracias a la tecnología vía Zoom. Hola, padre. Buenos días, Tony y Diana, y saludos hasta el oriente. Las dos ciudades calientes, o sea que ustedes están en lo fresco ahí en San Salvador. Pues razón. Más o menos, sí, porque San Miguel, razón, padre. San Miguel a estar caliente. Juan Carlos Asbun, el pastor de la iglesia Quemuel, está allá en el oriente. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. San Miguel a uno lo espera con el calorcito perfecto. Así que gracias, padre, qué alegría y qué honor saber que usted está en la otra punta de este país y que en medio, pues, dos amigos eternos, Diana, Verónica y Tony y su audiencia, que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo que le brindan a nuestra audiencia, ambos dos, ¿verdad? Estamos en el martes santo, en plena Semana Santa, y siempre para estas fechas que tienen que ver con la fe, ¿verdad? Tratamos de juntarlos. Y para arrancar la conversación se me ocurre comentar que el mundo va a la Semana Santa, principalmente el mundo cristiano, en medio de el planeta está... En medio de grandes conflictos. Convulsionado, ¿verdad? Entonces, no sé cómo tenemos esta aproximación de fe hacia estas creencias cristianas en medio de bueno, y está precisamente el Oriente Medio, ¿verdad? Donde todo ocurrió en Jerusalén, complicado. ¿Cómo lo ven? Bueno, la historia siempre es así. El mundo en paz, como lo que Dios quiere, creo que nunca lo ha estado, porque el corazón del hombre es así, ¿no? Buscando siempre lo suyo, buscando sus intereses. Y esta tierra, que por cierto el pastor acaba de estar en Tierra Santa, nos comunicamos cuando estuvo allá, esta tierra siempre ha sido así de conflictos. Quizá por ser tan privilegiado en el corazón del mundo, quizá por ausencia de algunos recursos naturales, por abundancia de otros recursos naturales. El mismo hecho de la fe, ¿no? Uno está en Jerusalén y ahí uno mira estas tres grandes religiones, porque son los medios para buscar a Dios, pero cuando se mete la parte humana, siempre hay una distorsión. Ahí vemos nosotros al judaísmo. El centro es Jerusalén, es esa sinagoga en el Muro de los Lamentos. Vemos al Islam, que entran en el siglo VII de nuestra era cristiana, que para ellos es el tercer centro religioso, ¿no? Para el Islam, lo céntrico es la Meca, en Arabia Saudí. Y vemos también el cristianismo, que es la religión, la venida del Hijo de Dios, que ha partido la historia en dos, y desde donde se da el cumplimiento de los profetas para la salvación, y se da el inicio pleno de la salvación. Entonces, todo eso, si nosotros lo vemos en un conjunto, porque vaya que todos están hablando en nombre de Dios,
pero vaya que todos están buscando Ajá. sus propios intereses. Es Y paradójico, padre. pues sí, y luego lo que dice el mundo secular es esto, ¿no? Todos buscamos al mismo Dios. Si alguien quiere caminar en la fe que él quiera, ¿no? Todos buscamos al mismo Dios, pero se ve que no oímos al mismo Dios, ¿no? Que O no le nos hacemos pide. caso, padre, porque decía es paradójico, han pasado cuántos años, y usted decía, bueno, pues sí, ¿verdad? Proclamamos al mismo Dios, pero no hacemos, o sea, pero de proclamar a actuar, quedamos en el vacío. Sí, es lo que vemos, ¿no? Cada uno habla de su Dios, cada uno tiene sus principios, pero es que hay una disociación en este tema que también debemos de tenerlo en cuenta. Yo creo que el pastor pudiese ahondar también en esto, ¿no? Una cosa es la religión, sus guías espirituales, sus sacerdotes, sus consagrados, y otra cosa son los políticos, aunque se digan religiosos, ¿no? Pero son los que toman las decisiones para las guerras, en este caso, ¿no? Para las conquistas, en este caso, ¿no? Entonces, esa, esa disociación también hay que considerarla, porque así como nosotros vemos aquí en el occidente del mundo, un musulmán, digamos, medianamente formado, se ha de cuestionarnos cómo un cristiano está atacando a otro cristiano, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos a Venezuela. Y nosotros desde aquí, cuando vemos en el Medio Oriente, decimos, bueno, pero ¿cómo estos también que son islámicos se están atacando unos a otros si profesan la misma religión? Cuando vemos nosotros al oriente del país. Si a esto le profundizamos, las mismas guerras civiles, ¿no? Aquí en El Salvador no es el único país, o sea, ahora mismo hay abiertas 14, 16 guerras civiles y especialmente centradas en África, de las que no se habla, por cierto. Entonces cualquiera puede decir en países donde gracias a Dios no han experimentado guerra civil, cómo se pueden estar matando esto siendo de la misma nación, siendo familiares, ¿no? Uno en el ejército y el otro en la guerrilla. Entonces, todas esas cosas son las que hay que valorar cuando decimos creer en Dios. El paso definitivo es creerle a Dios, pero incluso con eso, no, cuando le creemos a Dios, esa parte humana, cuando tocan nuestros intereses, cuando tocan nuestras maneras de pensar, ideologías, iba a decir, pues el ser humano actúa. Uh-huh. Y si toca la violencia, pues también saca lo violento, ¿no? A ver, pastor. Son realidades humanas. Sí. Adelante, pastor. Fíjese, saludos a la audiencia de nuevo. Creo que Dios tiene dentro de su misericordia comprendido, o sea, está dentro del factor de riesgo, le voy a decir, esa indiferencia del ser humano hacia él o hacia su llamado. Él murió por toda la humanidad, dice el Señor. Y ahí fueron pagados los pecados pasados, presentes y futuros de todos. Sin embargo, cuando entramos en periodos como el que estamos viviendo en el mundo, donde surgen un montón de profecías, donde surgen un montón de pensadores, de analistas políticos, etcétera, me da a mí la impresión de que hay como periodos donde, como decía el padre Edwin, hay intereses de un tipo global que tal vez solo alcanzamos a percibir, no alcanzamos a ver, donde prevalecen sobre el bien común. Ahora, eso como medio escuché porque no tenía el audio puesto en ese momento cuando Diana dice, o sea, hace comentarios sobre, creo que fue sobre, ¿por qué? Pues, o sea,
creo que cada quien tiene libre albedrío. El libre albedrío está hasta en lo más básico y elemental, como en decidir odiar. Muchas veces tenemos victorias en la vida, pero con sabor a derrota, porque lo logramos a través de forzar las cosas, de condicionar las cosas, de hacer manipulaciones, estrategias inapropiadas, pero al final ganamos algo. Pero eso es una victoria con sabor a derrota. Y estos días deberían, por el contrario, ser de mucha más reflexión, de fe en los individuos, que a pesar de que el mundo grita, Dios no existe, Dios no puede, Dios no es capaz, Dios no está en la ecuación de tanta gente, si está en la nuestra, creo que eso es bien importante. Y que entendamos que estos procesos de violencia, de guerra, de rumores de guerra, de advertencias, han estado siempre, lastimosamente. ¿Por qué? Porque el ser humano y su naturaleza lucha muchas veces con ella misma y cada quien decide qué posiciones tomar. Ayer me escribía con un amigo que está en el ejército de Israel, y tengo amigos también que son árabes, tengo amigos musulmanes, y de alguna manera, eh, cuando platico con ellos, en todos los lugares hay hombres de paz, hay hombres de buena voluntad, como dicen los evangelios, ¿me entiende? Se anuncia el hombre de buena voluntad, pero también hay intereses que los trascienden y que de alguna manera, pues, yo no soy un hombre de guerra, yo no soy un hombre pro violencia, soy un hombre pro paz, y creo que eso es el verdadero evangelio. Ahora, eso no es ser débil, porque la gente piensa que, o sea, con el plante, lo digo con respeto y cuidado, de ser un pacifista, el hermano debilito, la hermana débil, ¿me entiende? Con eso pues somos víctimas. No, ningún pacificador debe sentirse ni ser víctima, sino que por el contrario, un pacificador tiene que tener el carácter y la autoridad hasta para ubicar a los que desean pelear y viven en una permanente lucha por llevarle la contraria al otro, sea en esos intereses geopolíticos que no alcanzamos a entender, como en el día a día de nuestras calles. Ahora, la Semana Santa, desde una tradición, nos lleva siempre en estos países de América Latina a que sea un encuentro entre la reflexión de fe y el descanso. Hay veces como que se va por un lado, ¿verdad? Y no por el otro, pero siento de que sí tenemos una cultura bastante sana versus esas cosas. Y aquí es donde cada individuo deberíamos de revisarnos, o sea, nuestro nivel de amor, de perdón, de odio, de resentimiento. Eh, Ayer venía en la carretera con mi familia y de repente veo que un tipo le pita al otro, pero no solo le bastó pitarle, sino que al que fue, por así decir, abusado con el pito, le atravesó el carro, se dio la vuelta y lo fue siguiendo. Entonces reflexionábamos, de plano, estamos a un segundo de iniciar la Tercera Guerra Mundial en todo momento y en todo lugar, pero se trata de entender que hay veces hay que contar hasta 100, y cuando se trata de decir no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, no se trata de ser pacificador, no es ser débil, no es ser callar, sino que también sentar los puntos en cada cosa y en Cuando, cada caso. cuando vemos la locura en la que está el mundo, pregunta para ambos, hay niños muertos, hay desplazamientos de gente que ya no, que se ha tenido que ir de sus lugares de donde vivía, hay misiles por todas partes, intereses económicos, todo lo que han estado hablando. ¿No creen que en medio de una semana como en la que estamos, mucha gente se está preguntando, bueno, ¿y dónde está Dios? Pues, ¿cómo responden Ahí ustedes? está, se lo voy a responder, ¿Cómo porque responden pastoralmente a esa pregunta? pastoralmente le puedo decir que ahí ha estado, ahí está y ahí estará, porque lo que quisiera ver una persona que pregunta si es que aparezca un ángel con una metralleta, agarrando a todos aquellos que están armando violencia. Y le vuelvo a decir, el libre albedrío está,
y hay intereses, etcétera. Sin embargo, pensar que por la ausencia de conflicto está Dios y por el conflicto no está Dios, es al contrario. O sea, yo decido qué hacer con mi vida y qué no hacer y cómo dañar y no dañar, pero le puedo decir que Dios está y yo decido si tomo a Dios para mi vida y mi bien o lo hago a un lado. Dios, créame, hermano, de que decir, ¿dónde está Dios? Mire los niños que mueren por hambre, mire lo otro, lo otro, lo otro. ¿Quién fue el causante de todo eso? Fue Dios. Y ahí es donde muchas veces encuentro que la gente le echa la culpa a Dios y no debería de ser así. O No, sea, no asumen responsabilidad, pastor. creo que en algún momento, hola Diana, Ajá, qué gusto. ajá, Sí, o sea, es ajá, bien fácil echarle la culpa a alguien, claro. pero no, o sea, le puedo decir que platico, por ejemplo, con un huérfano, una persona en orfandad que salió de un hogar hace unos años y de repente lo más fácil para mí, me dijo, es reclamar los 8 años que me eché en el orfanato diciendo dónde está Dios, porque yo no tengo papá, que tengo mi culpa. Pero hice lo contrario y ahora le quiero agradecer porque cada vez que ustedes llevaban comida, llegaban juegos, llegaban palabras, llevaban diversión, pude encontrar que en mi soledad y en mi agonía de no saber ni quiénes eran mis papás, ni por qué yo había terminado a vivir en un albergue con otros niños con los que no tenía nada que ver, pude encontrar el amor de Dios y al salir de ahí le he encontrado propósito. Estoy estudiando una ingeniería, creo que me dijo no sé qué. Entonces de repente uno decide si vivir en modo víctima o en modo acusar a otros y acusar a Dios, porque Dios no va a venir y nos va a desenmascarar nuestras falsedades, sino que por el contrario, entender que Dios ha estado siempre ahí. Ahora, ese estado que Tony menciona, sin guerra, sin violencia, sin crisis, sin nada, no existe, porque el bien y el mal existen. Como decía Y mi uno abuelita, decide, pastor, ahí anda siempre el ajá, diablo. Ajá. ahí anda, si yo decido por qué lado me voy, Es cierto, ¿no? punto, ¿Verdad? Cierto. ajá, Es que el sí, diablo siempre anda y ahí. claro, y vivimos en un mundo donde cuando estamos en una crisis ahí estamos clamando a Dios, pero ¿a dónde andamos buscando a Dios cuando estamos en bonanza? ¿A dónde andamos buscando a Dios cuando estamos en una situación donde sabemos que estamos en cosas que no nos convienen? Y esto es lo doloroso, ¿verdad? Porque a uno lo llaman ya cuando está detenida la persona, a uno lo llaman cuando ya está en una situación difícil, ya cuando todos los casos están encima de ellos. Y claro, uno no va a decir no voy porque sos culpable, porque uno como cristiano, sea sacerdote o pastor, yo siempre lo digo, yo estoy no a favor ni en contra. Mi misión es hacia la víctima y hacia el victimario. Y siempre tengo que acudir primero a la víctima, pero mi misión evangelizadora también me lleva a buscar al victimario y saber de que en el corazón de ambos puede estar Dios o no puede estar Dios. Y nuestra misión es que reine el Señor en el corazón de ambos para que ya no ni sean víctimas ni A victimarios. ver, padre. Sí, es importante toda la reflexión sobre el libre albedrío que señala el pastor Juan Carlos. Y yo quiero sumar una más, y es el ejemplo que nos da Jesús. Todo lo que vive la humanidad lo ha vivido Jesús. Jesús fue un desplazado, lo sacan de Belén, tienen que huir a Egipto. Jesús experimentó también huir, que le tiraran piedras porque querían matarlo. Jesús estuvo en la cárcel, estuvo una noche. El Señor Jesús también soportó lo que fue el hambre, estar en aquel descampado. Grita el Señor, ¿no?, en el monte de los olivos: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Todo lo que experimentó el Señor lo experimentamos nosotros, y todo paso que demos nosotros ya lo dio el Señor. Entonces, venir a este mundo, a la vida como don de Dios, es caminar en el mundo real, experimentando todas las realidades que esto conlleva. La vida es bella, se titula aquella película, pero nosotros experimentamos que dependiendo cómo actúen los demás, que dependiendo cómo asumamos nosotros las decisiones de los demás, algunas veces vamos a estar bien, otras veces menos y algunas veces mal.
va a implicar también nuestras propias decisiones. Pero volvamos a la pregunta. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios siempre está. Es el eterno. Somos nosotros los que debemos de abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos a escucharlo. Recuerdo, voy a dos anécdotas brevemente. Bueno, un pasaje evangélico, ¿no? Le dice el rico de Pulón a Abraham, manda a Lázaro que vaya, porque si resucita un muerto, les van a escuchar. Y le dice Abraham, allá tienen a los profetas. Y en 2 veces se lo dijo. Y lo que nosotros como sacerdotes, como pastores, el anuncio, allá aquel que quiera escuchar y cómo quiera llevar su vida. Y la otra, un hermano me dice recientemente, recibió una noticia de cáncer, de tiroides, y me dice, me fui con mi esposa de noche a reflexionar. Llevamos 2 sillas, nos sentamos en la brisa, viendo las estrellas, y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Y le dice él a su esposa, yo no sé en qué momento se rompió en que Dios hablara, porque Dios hablaba a través de ángeles, porque Dios hablaba a través de sueños, y él me lo dijo tan así, y hablando con mi esposa, yo no sé en qué momento se rompió esto, yo escuchándolo. Cuando terminó de hablar le dije, eso no se ha roto, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y nos sigue hablando y nos sigue buscando y sigue caminando con nosotros y está entre nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Y concluye diciéndome, esa misma noche yo soñé, Padre, en una decisión que debía tomar. ¿Qué médico me va a operar? Porque él es médico, ¿no? ¿Qué médico me va a operar? Y tenía 2. Y en la madrugada sueña que estaba, dice él, como una clínica, e iba siguiendo a una de esos médicos. Y despierta y dice, ¿será que Dios me está hablando? Todavía dudando, ¿no? Se vuelve a dormir, dice, soy consciente de eso, me volví a dormir y volví a soñar otra escena en que ella era la que me operaba. Llámele usted como quiera. Yo siempre digo, los sueños son. Pero Dios tiene 1000 maneras para hablarnos. Okay. Entonces, quedémonos por ahí, padre pastor, porque nos dice la producción que tenemos que hacer una pausa y creo que hay un comentario. Sí, también quiero saludar a la gente que está conectada en la transmisión de Facebook Live, a Ángel Pérez, a Eric López, Valeria Núñez, Claudia Lorena Ágreda, Zulen Pérez Arias y Valeria Núñez, padre dice, saludos al padre Edwin, todos los domingos vemos su misa en la televisión, con mi familia. Fuerte abrazo. A Valeria Núñez, con mi familia queremos ir a visitarlo a Metapán, vaya. Que se vengan y aquí nos tomamos un cafecito. Yo sigo esperando al pastor Juan Carlos también. Es que miren, tengo que llegar. Un día esto le voy a llegar, padre, oye. Con todo, mire, café y torrejas, padre. Y voy a estar un domingo. Tenemos que hacer una reunión. Una reunión ya a mi casa ya llegaron. Ecuménica. Sí. En mi casa estuvimos ahí el padre y estuvieron ustedes, ¿se acuerdan? Sí, claro, la pasamos bien bonito, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ahí le va a llegar Valeria Núñez, padre. Que le esperamos, Valeria. Usted y a su familia. Tienen chance para ir a buscar un cafecito ambos, ¿verdad? Y ya regresamos después de esta pausa, ya volvemos. Voy corriendo por el café. Corre de la mañana. Diana, Verónica y Tony.
Bueno, estamos a las 8 de la mañana con 47 minutos conversando con el padre Edwin Baños, párroco de la iglesia El Calvario en Metapán, y con el pastor de la iglesia Quemuel, Juan Carlos Asbun. Uno desde Metapán, en Santa Ana, en el occidente del país, el otro ya nos va a contar qué anda haciendo en San Miguel. San Miguel. El pastor Juan No Carlos sean Asbun. curiosos, no sean curiosos. ¿Qué anda haciendo en San Miguel, pastor? Fíjese de que mi familia, la familia de mi esposa es de San Miguel. Ah, Y aquí andamos visitándola 2 días. Vinimos ayer, vamos mañana. ok. Así que aquí estamos. Es que la hoy Semana nos Santa. espera que Lepa, nos Ajá. espera también aquí Placitas, que de ahí está el tío Martín. Ajá. Y la idea es hacer un recorrido así express visitando a algunos familiares, porque siempre creo que es importante la conexión con la familia. Qué bien, qué bien. Bueno, Toda la es que vida. para las vacaciones y la Semana Santa, eso también es parte de, ¿verdad? Acercarse a la familia. Y antes de continuar, padre Edwin Baños, quiero... ¿Satisfecha la curiosidad? Sí, bueno, le voy a creer. Ah, no, son bromas, pastor, sí. Qué Yo voy a bueno mandar que... una foto de la familia, oye. Mire, vaya a la Pema, ahí en San Miguel. Imperdible, ¿verdad? Ajá, Ahí está la tortuga imperdible. gigante. Vaya a la Pema a Sí. comer. A ver, padre Edwin Baños, le saluda Patti. Espero algún domingo poder ir a Metapán con mi familia a escuchar su hermosa misa. Siempre lo vemos los domingos en Canal 11. Vaya, otra seguidora, están ya padre saliendo Edwin. todos. los fans. Otro café que nos vamos a tomar, Pati, aquí le esperamos. Les voy a Vienen hacer... muchas familias de San Salvador los domingos a oír la Ajá. Qué misa. bueno, Qué bueno. Es que esa misa se transmite en Canal 11, en Canal 8 a nivel nacional y en 2 cableros, uno en 29 de Univisión y Chalatenango y sus alrededores, y la otra en Canal 27 de Camet, aquí en Metapán también abarca Correcto. muchos, son 2 cableros. Ujú. Pregunta de rigor. ¿Creen que la Semana Santa sigue siendo un tiempo de transformación espiritual real o ya es más, se ha vuelto un tema más de tradición cultural y de ocio? Que me vean en la procesión. ¿Verdad? Bueno, no que sé. me vean agitando las palmas, pero en realidad hay conversión, padre y pastor. Padre. Lo sigue siendo, por eso es atacada, ¿no? Que no les extrañe, la pandemia en el 2020 lo fue al inicio de la Cuaresma. Ahí ven los anticristianos que saben que nos dispersan, nos bombardearon a saber cuántos misiles Tomahawk diciéndonos quédate en casa para no salir, ¿no? Luego hay que echar memoria en qué momento inició también la guerra en Ucrania, que lleva 4 años. Y ahora que estamos viviendo esto tan reciente, la guerra en el Medio Oriente. De hecho, el Papa León ha lanzado el mensaje orando por los cristianos en el Medio Oriente. Y es que el tema es que los cristianos quedamos como sándwich y aplastados, ¿no? En medio del judaísmo y del islamismo. O sea, con sus acciones, pues nos van desplazando y nos van aplastando cada vez más en el Medio Oriente. De ahí, pues, el grito del Santo Padre. Ahora bien, ¿sigue siendo la Semana Santa un motivo para acercarnos a Dios? Lo es. ¿Sigue siendo causa de conversión? Creo que sí. Nosotros, por ejemplo, aquí en Metapán, no es el único lugar, ¿no? Sino a nivel nacional, vivimos en el tiempo de la Cuaresma los actos penitenciales. Vemos tanta gente confesándose, recibimos, ¿no? Y decía un sacerdote que nos daba unas reflexiones en torno a la Cuaresma, que esos actos penitenciales como que invitan a los demás. Si los demás van a confesarse, voy yo también. A mí solo me da pena, me da vergüenza
pero como van más pecadores, me sumo yo, que soy pecador. Y yo creo que hay tantos cambios, hay tantos deseos de transformación, que es lo único que es lo propio del Señor en nuestros corazones. Y uno cuando se topa con esa realidad, que escucha pues tantas cosas, ¿no? Imagínense ustedes las confesiones, de ahí no va a escuchar uno cosas buenas, ¿no? Cuántos deseos de conversión y los testimonios que después se dan. Es la Semana Santa, es la Cuaresma, esos momentos en los que la iglesia como madre y maestra nos invita para que nos acerquemos a Dios. Allá cada uno como quiera aprovecharlo al máximo. Y la Semana Santa pues es el culmen, ¿no? En todo lo que nosotros vemos quizás como colorido, ¿no? El día de ayer estuve en Texitepeque con los talcigüines. Vaya, uno dice esta Los hinchasearon, tradición. padre. Y le cae. Sí, me Y le cayó. Le cayó. Sí, pero a domicilio. Yo llamé a un talcigüín porque ayer andaban así como foto y pencazo, entre comillas, ¿no? Perdón. Todo el mundo queriendo tomar fotos, sí. Toma foto y después él. Después del chiligazo. Entonces, esa tradición, va, que uno va ahí, tanta gente, precisamente, va, ese golpe para el perdón de los pecados, dice la gente, ¿no? Sí, cabrón. Padre, y No, eso hombre. es verdad. No. Pues mire, no es verdad, pero ofrezca ese golpe y vaya que necesitamos no uno ni dos, sino unos 1000 de esos por lo menos, ¿no? Uniéndonos al sacrificio con nuestro Señor para el perdón de nuestros pecados. Entonces, lo que hay en el fondo es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Y allá a quien va por la foto, a quien va por diversión, a quien aprovechó ir a caminar con la novia, porque ahí estuve en la casa parroquial y usted mira todo tipo de cenas, ¿no? Ujú. Entonces, es eso. Es A ver, eso, ¿no? A ver, pastor. ¿Para qué lo aprovechamos? Sí, ¿transformación espiritual o tema de tradición cultural y ocio? Yo no muevo el agua donde pesco. Siempre he creído que existe una oportunidad para que alguien pueda transformarse espiritualmente, aún en medio de las situaciones, porque como dije temprano, turismo, vacaciones, descanso en casa, pues todo con medida, pero la razón y la causa de estos días que se nos pagan y se nos da descanso es para que reflexionemos espiritualmente. Y aquí es donde para mí es sumamente importante ubicar de que El Salvador es un lugar de fe. Es cierto de que las fotos que más aparecen en las redes son las de los lugares de recreo, pero obviamente es porque es más atractivo. Pero las que nunca van a aparecer, por ejemplo, en la portada de un medio o una visita de algún lado, por ejemplo, los jóvenes que pueden estar en retiros. Como Iglesia Cristiana Evangélica también tenemos muchas actividades. Desde la semana pasada, o sea, el joven que sale bailando en la playa es el que aparece en la portada, pero el joven que sale orando en un altar buscando de Dios, igual con el que tiene 21 años, probablemente nunca lo va a conocer, pero le puedo decir que solo en este momento yo puedo identificar cerca de 200 centros de retiro llenos de jóvenes desde el viernes de la semana pasada, entrando y saliendo hasta el próximo domingo. Mire qué bueno, mire qué Entonces, bueno. Ujú. eso es sumamente importante ubicar. O sea, lo que muchas veces vemos en el día a día en las redes es una realidad, sí, pero es mínima. Sí. Por eso es que nunca hay que prestarle mucha atención a ciertas cosas. Y si uno voltea a ver, o sea, el Domingo de Resurrección, para nosotros es importantísimo. Y el Domingo de Resurrección hay cerca de 20,000 iglesias que están llenas
que tienen más capacidad que todos los hostales, hoteles, bares y lo que fuera de este país por 100 de hombres, mujeres, familias buscando de Dios. Entonces, claro que tiene un peso significativo la Semana Mayor, como le decimos acá, entendiendo de que en nuestro país tenemos también que entender que el espacio de turismo está, la señora que está vendiendo los típicos lo aprovecha para vender y es correcto. El otro que tiene su negocito en el mar es correcto, lo necesita. Con eso paga una colegiatura, paga la luz, pero la realidad no vista de este país muchas veces es la gran cantidad de personas, familias que están buscando de Dios y reconociendo que esta semana es una oportunidad para crecer en su fe. Sí, yo lo comparto, pastor. Lo que usted dice es, dependiendo de lo que consumimos mediáticamente hablando, así tenemos una percepción, ¿verdad? Claro, Ajá. Sí. exactamente. Y entonces aquí es donde hay que dejar la oportunidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, vaya, termina la Semana Santa, todo el mundo a trabajar. Alguien me puede decir, ¿y de qué sirvió el retiro? ¿Y de qué sirvió la actividad? ¿Y de qué sirvió tal cosa? Yo creo que para el que lo busca mucho, Ujú. porque alguien me hacía un comentario, por ejemplo, basado en un texto, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de María? ¿Dónde está ese Dios que aparece en la Biblia? Parece que ya no existe. La respuesta, conforme a ese mismo comentario, se la contesté diciendo, vaya, tú preguntas dónde está el Dios de Elías. Yo te digo, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están las mujeres como María? De alguna manera le estás queriendo demandar a Dios algo, pero tú no estás dispuesto a hacer tu parte delante de Dios. Hoy resumimos con una frase, es que yo no soy religioso. Fíjense qué interesante esa frase. Yo no soy religioso. Con eso establecemos un velo entre hasta aquí es mi límite y de aquí para allá las cosas de Dios. Y creo que en algún momento uno debería entender que tal vez no todo el mundo es de estar en las cosas de la iglesia mañana, tarde y noche, pues, pero creo que es negar una identidad espiritual y saber de que hay tanto para nosotros en esa búsqueda de Dios, independientemente cuál sea su fe, en la suya, búsquele, pero nunca se quede a medias, ni con la ensalada, que llegue hasta el postre, porque probablemente el banquete que el Señor ha preparado para su vida es muchísimo mayor de lo que nosotros esperamos. Padre. Sí, la Semana Santa es esa oportunidad que debemos darnos. Recuerdo esto de hace años con el pastor Juan Carlos, que me decía, y usted lo puede explicar mejor ahora, pastor. Ustedes tienen una ventaja, me decía, son de la imagen. Y a mí se me venía eso a la memoria, porque en los retiros nosotros nos limitamos a tomar fotos. Y es porque si tomamos fotos en esos momentos íntimos con el Señor, esos momentos más sublimes en los que nos abrimos a su presencia, que es donde vemos tantos cambios, ¿no? Ahí no logramos, o no debemos, mejor dicho, ¿no? Tomar una foto. Y recuerdo esto también de una persona, ¿no, padre? Los momentos más importantes no se fotografían, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero sí logramos ver pues lo que va a una procesión de ramos, el miércoles de ceniza, su cruz, si va a un santuario en esta Semana Santa o va en otra procesión. Se trata de que el hombre y la mujer que tiene esos acercamientos a Dios los aproveche al máximo. Son gracias especiales. Esta Semana Santa es para conmemorar. Esta Semana Santa es para celebrar. La Semana Santa es para escuchar a Dios. O sea, estas celebraciones litúrgicas tienen tanta proclamación de la palabra de Dios. El que nos habla, allá el hombre y la mujer que están dispuestos
a escuchar Sí. y a obedecer. Precisamente, nos quedan 2 minutos de entrevista. Ya para ir terminando, ¿qué enseñanza de Jesús sería hoy la más urgente para un mundo que está dividido o para alguien que está atravesando, vaya, porque son guerras que parecen lejanas, pero cada quien tiene sus propias guerras aquí cerquita, ¿verdad? ¿Qué mensaje, O en su propia vida. pues sí, ¿qué mensaje de Jesús cabe para esta semana? Brevemente, pastor y padre. Bueno, primero creo de que el mensaje está establecido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Cada uno necesita, creo yo, entender que ese reino de Dios y su justicia no es importante, es necesario para cada uno. Y es donde oportunidades como esta, mire, la Semana Santa para una gente dice no tiene sentido, o de hecho nos abre la puerta para con el Padre poder hablar de Dios en un medio tan prestigioso que tiene una diversidad de temas, pero nos abren una vez o dos en el año, en la Navidad es el otro, para hablar de Dios. Y eso es importante, Dios es fiel, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Y de verdad, o sea, yo no puedo tener las variables de quién va a apretar un botón, cuándo lo va a apretar, cómo lo va a apretar, pero en mi relación personal con Dios es tan importante que yo apriete ese botón de fe, porque nadie lo va a apretar por mí. Gracias, pastor. He sentido con esa cita bíblica que me ha hablado directamente a mí. Sepa que es la mía desde que comencé mi caminar. Y yo quiero retomar otra de Jesús para el mensaje final de esta entrevista. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Creo en esas palabras del Maestro de Nazaret, tan esperanzadoras, porque la perseverancia va entre caídas y levantadas, entre subidas y bajadas, entre oscuridades y luces, va entre todo. Imaginemos que el Señor Jesús nos hubiese dicho, el que nunca peque, ese se salvará. Estaríamos perdidos, no habría esperanza. Yes. Entonces vale la pena perseverar, y aunque nos critiquen, nos calumnien, bueno, es la identificación con el Señor, pero hay que caminar. El Señor siempre nos espera, busquémoslo con sincero corazón y aprovechemos esta Semana Santa para oración y reflexión. Muy bien. Bendiciones para todos. Gracias. Y gracias, Tony y Diana. Estamos- Gracias, pastor. Y gracias. Estamos muy compartir. contentos de haberlos juntado nuevamente, ¿verdad? Tal vez no en físico, pero No, nos sí, queda debiendo, sí, lo físico. ¿verdad? Pero qué bueno que, como ustedes dicen, pues sí, nosotros tratamos de abrir estos espacios cuando la ocasión lo amerita Lo y la amerita. Semana Santa es. Y Y entendemos. eso lo valoro mucho. Y entendemos también, pastor, pues sí, que es el momento también para acercarnos a la familia. Parte de ser buenas personas es eso, ¿verdad? Estar en contacto directo con la familia. Así que nos agrada mucho que usted ande allá por Oriente visitando a la familia de su esposa y conectando. Y la estamos yendo, mi esposa Ana y mis hijas Claire y Cata. Ah, han estado saludos. muy Un saludo para ellas y un saludo para todos Saludos. los metapanecos también, padre. Muchísimas gracias. Va a tener muchísimas gracias. excursión, padre. Con toda la Sí, audiencia, eso, toda la audiencia vienen que más, quiere vienen ir. más. Ajá, vienen más. Mire, padre, usted mencionó algo. Uno no fotografía los buenos momentos. ¿Cómo era? Algunos momentos de la vida no se fotografían, ¿verdad? No, Hay que vivirlos. los mejores momentos de la vida no se fotografían. Ajá, y yo le iba a agregar algo a eso. Ni se fotografían, ni se publican, ni se cuentan, padre. Eso Diana. No, me refiero a que uno lo vive, a uno lo vive, a eso me refiero. Solo al siento el rayo, confesor diga, solo al confesor diga. Ah, Abrazos para los dos, cuídense. Cuídense, igualmente. bendiciones. Adiós. Felices Chao. Pascuas de Resurrección. Dios le bendiga, Padre. Adiós. igualmente, Amén. feliz Semana Santa, felices vacaciones. Atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista.